Las construcciones prohibidas de la Biblia. La verdad que nunca te contaron. Desde las páginas más antiguas del Génesis hasta las visiones proféticas del Apocalipsis, existen relatos que describen edificaciones tan colosales, tan fuera de su tiempo, que hasta hoy arqueólogos y científicos no han podido explicar cómo fueron posibles. No se trata solo de templos o torres. Hablamos de estructuras que parecen haber sido concebidas con conocimientos que, según la historia oficial, la humanidad aún no poseía. 3 de estas construcciones destacan por encima de las demás, y todas tienen algo en común. Desafiaron directamente los límites entre lo humano y lo divino. La Torre de Babel, el Templo de Salomón y el Arca de Noé no son solo parte del imaginario bíblico, son piezas de una historia antigua que tal vez fue escrita para advertirnos y no para ser repetida. 1. La torre que quiso alcanzar a Dios tras el diluvio. Los descendientes de Noé se dispersaron por la tierra, pero en las llanuras de Sinar, una nueva generación se rebeló contra el mandato divino de poblar el mundo. Querían quedarse unidos, en un solo lugar, con un solo idioma, y construir algo que los hiciera invencibles. Una torre que llegara al cielo. No era un templo, no era una ofrenda, era un acto de arrogancia colectiva. Hagámonos un nombre, dijeron. No buscaban a Dios, querían ser como Él. Lo que sorprende es la descripción técnica de la construcción. Ladrillos cocidos al fuego, betún como argamasa, métodos que no aparecen en otras culturas hasta siglos después. ¿De dónde vino esa tecnología? Algunos investigadores plantean una teoría inquietante. ¿Y si la Torre de Babel fue el intento final de reproducir tecnología antediluviana? ¿Y si ciertos conocimientos sobrevivieron al juicio del diluvio? La Biblia dice que Dios bajó a ver lo que estaban haciendo y no destruyó la torre. Hizo algo más sutil y más efectivo. Confundió sus lenguas. La comunicación se rompió. El proyecto fue abandonado. La unidad se quebró. Pero aquí viene lo inquietante. Aún hoy, en las ruinas de la antigua Babilonia, los arqueólogos han encontrado los restos de una gigantesca estructura escalonada. El Etemenanki, un zigurat cuya base mide casi 90 metros por lado. Heródoto, el historiador griego, habló de una torre de varios niveles, con un templo en la cima. ¿Es esa la Torre de Babel? Y si no lo es, ¿por qué tantas culturas antiguas replicaron la misma forma? Pirámides, escalones, plataformas elevadas orientadas al cielo, desde México hasta Egipto, desde Mesopotamia hasta el Himalaya, los humanos han tratado de reconstruir algo que quizá nunca debieron intentar de nuevo. La Torre de Babel no fue solo una construcción, fue una advertencia. 2. El templo que albergaba la presencia de Dios. Siglos después, cuando el pueblo de Israel se estableció definitivamente en la tierra prometida, el rey Salomón recibió la misión de edificar algo sin precedentes. Una casa para el mismo Dios, el Templo de Jerusalén. Pero esto no era un simple santuario, era una estructura cargada de simbolismo, diseñada con medidas exactas, proporciones geométricas y materiales sagrados. Oro, madera de cedro, piedras preciosas y lino fino. El centro de todo era el Santo de los Santos, un lugar tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, tras purificarse. Allí reposaba el Arca de la Alianza, el objeto que contenía las tablas de la ley. Según el relato bíblico, la presencia de Dios descendió sobre el templo al ser consagrado. Una nube lo llenó, el fuego cayó del cielo. Pero eso fue solo el principio. Lo que muchos no saben es que el Templo de Salomón fue construido con ayuda fenicia. El rey Hiram de Tiro envió a artesanos expertos, materiales exóticos y tecnología arquitectónica avanzada. Incluso se habla de que la construcción incluyó técnicas secretas que solo los maestros constructores conocían. ¿Por qué se necesitó tanta precisión? ¿Qué había realmente dentro del templo? El misterio se vuelve más profundo al recordar que el templo fue destruido por Nabucodonosor, el arca desapareció, nunca fue hallada, y aunque un segundo templo fue construido, nunca alcanzó el mismo nivel de gloria.
Cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70, el templo de Herodes también fue arrasado. Solo quedó un muro, pero los secretos permanecen bajo tierra. Algunos creen que bajo la explanada de las mezquitas aún existen cámaras selladas, pasadizos ocultos y artefactos de poder. Pero cualquier intento de excavación ha sido bloqueado por razones religiosas y políticas. Y si el templo no era solo un lugar de adoración, sino un punto de contacto entre dimensiones, un vórtice espiritual sellado por diseño, lo cierto es que su desaparición ha dejado un vacío que aún pesa en la historia de la humanidad. 3. El arca que sobrevivió al fin del mundo. La tercera construcción es tal vez la más famosa y la más cuestionada, el arca de Noé. Según el libro del Génesis, Dios anunció a Noé que destruiría la tierra con un diluvio y le dio instrucciones detalladas para construir un barco colosal, 50 de ancho, 30 de alto, 3 niveles, una sola puerta y un misterioso revestimiento de betún por dentro y por fuera. Pero aquí está lo sorprendente. Esas proporciones son similares a las de un barco moderno de carga. Ingenieros navales han comprobado que la relación entre largo, ancho y altura del arca es extremadamente eficiente para la estabilidad en aguas turbulentas. ¿Cómo pudo Noé, sin grúas, sin herramientas modernas, sin mano de obra especializada, levantar semejante estructura? Algunos afirman que pudo haber recibido ayuda, no humana. Además, está el misterio de la logística: comida, agua, ventilación, manejo de desechos. La Biblia dice que el viaje duró más de un año. ¿Es posible mantener vivos a cientos de especies durante ese tiempo? Una teoría sugiere que los animales fueron puestos en estado de hibernación sobrenatural. Otra, que solo se tomaron especies representativas. Lo que alimenta el misterio es que, hasta hoy, existen reportes de expediciones que afirman haber visto restos del arca en el monte Ararat, en Turquía. Fotografías aéreas, estructuras enterradas bajo hielo, madera petrificada. Ninguna evidencia ha sido aceptada oficialmente, pero el interés sigue. ¿Por qué? Porque si se encontrara el arca, sería prueba física de que el diluvio ocurrió. Y eso cambiaría por completo la historia de la humanidad. Una advertencia escrita en piedra. La Torre de Babel, el Templo de Salomón, el Arca de Noé. 3 estructuras, 3 actos de revelación, 3 advertencias. Cada una marcó un antes y un después en la relación entre el cielo y la tierra. Y cada una guarda secretos que los poderosos han intentado mantener ocultos. Porque tal vez no son solo historia sagrada. Tal vez son planos, llaves o recordatorios de que lo divino no puede ser manipulado sin consecuencias. Si alguna vez el hombre vuelve a intentar lo que ya fue advertido, ¿volverá a intervenir el cielo? Comenta amén si crees que hay cosas que no fueron construidas solo con manos humanas.